Vamos a ver cómo se hacen los logaritmos. Si, por ejemplo, tenemos un logaritmo de 4, que es el argumento en base 2, hay que calcular cuánto vale. Entonces, la forma de hacerlo es esto elevado a esto es igual a esto. O sea, 2 elevado a x igual a 4. Entonces, esto es 2 al cuadrado y esto es 2 elevado a x. Por tanto, si esto es igual a esto, pues esto es igual a esto. X es igual a 2. Bueno, pues esta es la forma de operar. Entonces, cogemos otro, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 32 igual a x. 32 lo descomponemos, 2 por 16, 2 por 8, 2 por 4, 2, 2, 2, 1, 2 a la quinta. Entonces tenemos 2 elevado a x es igual a 2 a la quinta, por tanto x es igual a 5. Bueno, pues todos se harían igual. Si por ejemplo tenemos logaritmo en base 2 de 1 partido por 16 igual a x, ¿no? Entonces 2 elevado a x es igual a 1 partido por 16. Bueno, 16 ya sabemos que es 2 a la cuarta, como vimos antes, ¿no? Entonces ponemos 1 partido por 2 a la cuarta igual a 2 elevado a x. Y sabemos que esto pasa a negativo si pasamos esto al numerador. 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 4. Por tanto, x es igual a menos 4. El logaritmo de esto pues es menos 4. Hagamos, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 729 igual a x. Entonces descomponemos 729. 7 y 2, 9 es divisible entre 3. 3 por 2, 6, 7, 1. 3 por 4, 12. 3 por 3, 9. 3 por 8, 24. 3 por 1 es 3. 3 por 27. 3 por 9, 3, 3, 3, 1. O sea, 3 a la sexta, ¿no? O sea que 3 elevado a x es igual a 3 a la sexta. Por tanto, x es igual a 6. Como vemos, son todos prácticamente iguales, excepto que vayamos avanzando un poco. Bueno, tenemos logaritmo en base 3 de 1 partido 81 igual a x. Bueno, pues otra vez lo mismo. Esto es 3 elevado a x es igual a 1 partido 81, y 81 lo tenemos aquí, es 3 a la cuarta, o sea que 3 elevado a x es igual a 1 partido por 3 a la cuarta, como hicimos antes, por aquí. Entonces pasamos esto negativo, 3 elevado a x es igual a 3 elevado a menos 4, por tanto x es igual a menos 4. Logaritmo de 1.000.000. Hay que calcularlo. Cuando aquí no pone nada es 10. Lo podemos escribir si nos facilita las cosas, igual a x. Entonces 10 elevado a x es igual a 10 elevado a número de 0, 6. 6. Por tanto, x es igual a 6. Tenemos ahora logaritmo de... Nos acercamos. Logaritmo de 1 partido por 1000. También no pone nada, es 10. Pues 10 elevado a x es igual a esto. 10 elevado a x es igual a 1 partido por 10 elevado al cubo. Sabemos que esto pasa a negativo. 10 elevado a x es igual a 10 elevado a menos 3. Por tanto, x es igual a menos 3. Bueno, como vemos, casi todos siguen en la línea de... O bien directamente cogemos ya el exponente y esto siendo igual a esto, pues igualamos esto a esto. Vamos a hacer los más interesantes. Logaritmo de raíz de 8 en base 2. Bueno, pues 2 elevado a x, 2 elevado a x es igual a raíz de 8. Y esto es lo mismo, aquí hay un 1, aquí hay un 2, a 8 elevado a 1/2. Pero 8 es 2 al cubo, ¿no? Entonces tenemos 2 elevado a x es igual a 2 al cubo por 1/2. O sea, 3/2. 2 elevado a x es igual a 2 elevado a 3/2.
con lo cual x es igual a 3 medios. Ya no lo escribimos, ¿no? Logaritmo de 1 medio, logaritmo de 32 en base a 1 medio, quiero decir, entonces 1 medio elevado a x, podemos ponerlo así, igual a 32. 32 es 2 a la quinta, y esto 1 medio elevado a x. Bueno, por último, podemos pasar esto para aquí, 2 elevado a menos 1 por x, igual a 2 elevado a la quinta. 2 elevado a menos x igual a 2 elevado a la quinta. Y por tanto, menos x es igual a 5, menos x igual a 5 y x es igual a menos 5. Vale. Bueno, seguimos por aquí. Tenemos entonces logaritmo de raíz cuadrada de 243 en base 3. Bueno, pues volvemos a descomponer 243. 4 y 2, 6 es divisible entre 3. 3 por 8, 24, 3 por 1 es 3, 3 por 27, 3 por 9, 3, 3, 3, 1, 3 a la quinta. Entonces esto es 3 a la quinta, 3 elevado a x es igual a 3 a la quinta, pero esto es 1 dividido entre 2, entonces por 1 medio es 5 medios. Por tanto, x es igual a 5 medios. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, tenemos logaritmo de 100 raíz quinta igual a x. No pone nada, es 10 elevado a x, es igual a esto. Esto es 10 al cuadrado, o sea, 2 partido por 5, 10 elevado a 2 quintos. Por tanto, x, esto es, sí, 2 partido por 5. Entonces tenemos x es igual a 2 quintos. Bueno, pasamos al siguiente. Tenemos logaritmo de 1/3, logaritmo de 1 partido por 27 en base a 1/3 igual a x, ¿no? Entonces tenemos 1/3 elevado a x, todo es igual a 1 partido 27, pero esto es 3 por 3, 9 por 3, 27, 1/3 todo elevado a 3, ¿no? 1/3 todo elevado a 3, 1/3 elevado a x. Bueno, con lo cual, si esto es igual a esto, pues esto es igual a esto, x igual a 3. Tenemos, por ejemplo, el logaritmo de raíz cúbica de 100 en base 1/10 igual a x. Bueno, pues 1/10 elevado a x, 1/10 todo elevado a x es igual a, esto es 1 partido por 3 y es 10 al cuadrado, ¿no? 10 al cuadrado por 1 partido por 3, o sea, 10 elevado a 2/3. Vale, 10 elevado a 2/3 y esto es 10 elevado a menos x, ya que si pasamos al numerador esto pasa a negativo el exponente, ¿no? Entonces ya tenemos los dos iguales y por tanto menos x es igual a 2/3 y por tanto x es igual a menos 2/3. Pasamos el signo para el otro lado. Bueno, tenemos logaritmo de x en base 3 igual a 4. Pues 3 cuartos igual a x. X es igual a 81 directamente, sin más. Bueno, tenemos logaritmo de 125 en base x igual a 3. O sea que aquí nos dan el valor del logaritmo, pero hay que calcular la base.
Entonces tenemos x al cubo es igual a 125. Bueno, pues esto 125 es 5 al cubo. X igual a 3 igual a 5 al cubo, y por tanto si esto es igual a esto, pues esto es igual a esto, x igual a 5. Bueno, pues acabamos de hacer varios logaritmos bastante básicos, pasamos a otros algo más interesantes. También en esta misma línea, logaritmo de 16 igual a menos 4. Y hay que calcular la base de ese logaritmo. Entonces x elevado a menos 4 igual a 16. Y por tanto 16 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 10, 2, 16, 2 a la cuarta, y esto es x elevado a menos 4. Bueno, por último, podemos, por ejemplo, poner esto positivo, así 1 partido por x elevado a 4. Si esto lo pasamos para abajo, pues ya queda positivo, igual a 2 elevado a 4. Y si esto es igual a esto, pues esto será igual a esto. O sea, 1 partido por x igual a 2. Por tanto, esto lo pasamos para aquí, esto para aquí. X igual a 1/2. Bueno, tenemos ahora, por ejemplo, y igual a logaritmo de 27 por 81 por 243 en base 3. Bueno, pues esto simplemente sabemos que al multiplicar, pues esto pasa como suma, entonces tenemos que esto es igual a logaritmo de 27 en base 3 más logaritmo de 81 en base 3 más logaritmo de 243 en base 3. Bueno, y tenemos que esto es 3 por 3, 9 por 3, 27, o sea, a que hay que elevar el 3 al cubo para que dé 27. Entonces igual a 3. 3 elevado a 4 da 81, pues vale 4 este logaritmo, más 4. Y esto era 5, 3 a la quinta era 243. Entonces ya tenemos 3 y 4, 7 y 5, 12. El logaritmo de 625 partido 125 en base 5. Bueno, cuando tenemos este quebrado, ¿no?, pues sabemos que tenemos que hay que hacer la resta logaritmo de 625 en base 5 menos logaritmo 125 en base 5. Bueno, pues 625, sabemos que esto es 5 a la cuarta igual a 625, entonces tenemos que es igual a 4, y esto 5 al cubo es igual a 125. O sea que 5 elevado a 3 es igual a 124 menos 3 igual a 1. Tenemos ahora logaritmo de 64 a la quinta en base 4. Bueno, cuando tenemos un exponente aplicado ahí en el logaritmo, puede pasar como producto 5 logaritmo de 64 en base 4. Y ahora tenemos que esto es 4 al cubo, entonces 5 por logaritmo de 4 al cubo en base 4. Entonces 4 elevado a x es igual a 4 al cubo. O sea que 4 elevado a 3, o sea que esto va a valer 3, ¿no? Bueno, entonces, si ya sabemos que eso vale 3 y esto aquí multiplica por 5, pues 5 por 3, 15. Bueno, tenemos aquí otro logaritmo de raíz sexta de 64 en base 4. Bueno, pues tenemos lo mismo, esto es 1 partido por 6, ¿no? Entonces tenemos logaritmo en base 4 de 64 elevado a un sexto. Vale. A ver, decíamos 1 partido por 6, ¿no?
esto está como exponente, pasa multiplicando un sexto que multiplica a logaritmo de 64 en base 4. Bueno, y teníamos luego que esto era 4 por 4, 16 por 4, 64, o sea que es 4 al cubo. Entonces 4 elevado a 3 es igual a 4 elevado a 3. Eso quiere decir que el logaritmo de esto es 3. Entonces un sexto por 3 es igual a 3 sextos, que es un medio. Bueno, ahí tenemos otro logaritmo. Vamos a hacer más por aquí. Tenemos, por ejemplo, logaritmo de x más 6 menos un medio logaritmo de 2x menos 3 es igual a 2 menos logaritmo de 25. Bueno, pues esto, si vemos un medio, ahora al contrario que antes, lo tenemos aquí, lo pasamos como exponente, y esto elevado a un medio es raíz de 2x menos 3, logaritmo de esto. Y ahora esto lo dejamos en principio igual, logaritmo de x más 6. Igual a 2 es logaritmo de 100 en base 10, porque 10 al cuadrado es igual a 100, ¿no? Entonces podemos poner logaritmo de 100 menos logaritmo 25. ¿Y para qué colocamos aquí un nuevo logaritmo? Porque cuando tenemos en realidad una diferencia, pues esto pasa como la división entre esto y esto. Entonces ya podemos escribir logaritmo de x más 6 partido por raíz de 2x menos 3 es igual al logaritmo, y ahora cogemos este y este, de 100 partido 25. Y si tenemos logaritmo de este lado y de este lado, desaparece y nos queda esta ecuación. Con lo cual ya 25 que multiplica esto lo pasamos para aquí multiplicando, eso ya no lo vamos a hacer. Bueno, y vamos a ir concluyendo, vamos a hacer un par de ellos más. Por ejemplo, logaritmo de x es igual a logaritmo de 2y más logaritmo de 6 menos logaritmo de 3. Luego otra ecuación, 2 logaritmo de x igual a 3 logaritmo de y menos 2 logaritmo de y. Bueno, pues hay que resolver este sistema. Entonces vamos a la primera. Tenemos logaritmo de x, esto es una suma y una resta. Por tanto, estos dos los podemos pasar multiplicando. Logaritmo igual a logaritmo de 2y por 6, 2y por 6, y al ser una resta puede pasar como cociente logaritmo de 3, logaritmo de todo esto, quiero decir, ¿no? Bueno, esto es logaritmo de x, ¿no? Bueno, pues tenemos ya aquí la primera ecuación, ¿no? Y ahora tenemos la segunda. Tenemos, esto pasa como potencia, logaritmo de x al cuadrado igual a 3 logaritmo de y, 3 logaritmo de y menos, bueno, como hay un menos, ahora lo hacemos al revés, ahora dividimos, entonces vamos a poner, esto lo pasamos como potencia, logaritmo de y al cubo, y al haber un menos ponemos aquí debajo pues y al cuadrado, ya que pasamos el 2 para aquí, y al cuadrado. Bueno, de esta manera, pues aquí logaritmo y logaritmo desaparece y nos queda x cuadrado es igual a y al cubo partido por y cuadrado. Esta ecuación, y aquí pues lo mismo, esto y esto desaparece y queda x es igual a 2y, bueno, 2 por 6, 12y, y aquí abajo 3, 3 por 4, 12y. X igual a 4y. Bueno, con lo cual, eliminando esto, pues ya nos quedamos solo con esto, que tampoco lo vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer alguno más. Entonces tenemos
logaritmo de 2x más 2 más logaritmo de x más 3 igual a logaritmo de 6. Bueno, pues como está sumando, pues podemos poner el producto. Logaritmo de 2x más 2 que multiplica a x más 3. Y ahora tenemos logaritmo de 6, por tanto esto y esto desaparece y nos queda esta ecuación. Esto igual a 6, con lo cual ya resolvemos la ecuación. Bueno, hacemos otro y ya vamos a ir concluyendo. Tenemos, por ejemplo, logaritmo de 2 más logaritmo de x al cuadrado menos 2 partido por logaritmo de 2x menos 2 igual a 2. Bueno, pues podemos pasar esto para aquí. 2 que multiplica el logaritmo de 2x menos 2. Y esto lo podemos pasar para aquí. Y ahora tenemos aquí logaritmo de 2 más logaritmo de esto. Entonces tenemos que logaritmo de la suma se convierte en este producto 2 que multiplica a x cuadrado menos 2. Con lo cual quitamos esto y nos quedamos con esta ecuación. Bueno, creo que estaba saliendo afuera, pues simplemente esto. La suma aquí se convierte en producto. Y ahora tenemos que esto lo pasamos para aquí y al multiplicar esto pasaba como exponente. Con lo cual, logaritmo de cada lado, nos quedamos solo con la ecuación sin los elementos del logaritmo. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer una última, vamos a ir terminando ya, logaritmo, ya que nos quedan unos minutos, 3x más 2 menos 1 igual a logaritmo, logaritmo de 2x menos 3. Entonces esto lo dejamos igual, esto sería logaritmo de 10, porque logaritmo de 10 en base 10, 10 elevado a 1 es 10. Entonces ponemos logaritmo de esto menos logaritmo de 10, esto ya no lo escribo, pongo así, igual a logaritmo de 2x menos 3. Bueno, esto no se puede hacer, pero vamos, para sintetizar, entonces logaritmo, cuando hay una diferencia de dos logaritmos, puedo poner entonces el cociente entre ambos, logaritmo de 3x más 2 dividido entre 10 igual a logaritmo de 2x menos 3. Entonces nos quedamos con esta ecuación. O sea, la clave siempre es intentar que haya solo aquí esto para quedarnos con la ecuación, ¿no?